Hola amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy, timbal de camarones. Los ingredientes que vamos a necesitar para este timbal son los siguientes. Por una parte, taquitos de jamón. El jamón que hemos comprado nosotros son taquitos de cebo ibérico. Tiene un poquito más de grasa y es más jugoso. Por otra parte, gula, una guindilla cayena y un diente de ajo, harina, 2 huevos, por supuesto, la parte estrella de la receta, 100 gramos de camarones, sal, aceite de oliva y un poquito de sal negra. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar haciendo una tortilla con la gula. Y para hacer esta tortilla, lo primero que vamos a hacer es separar la clara de la yema. Con cuidado, porque es muy importante que la yema se nos quede entera y no se rompa. En este cacharrito se separa muy bien, se pueden separar también manualmente. Hemos comprado unos huevos ecológicos porque la verdad que este tipo de huevo tiene una yema que es que difiere mucho en el color del resto de los huevos y también en el tamaño. Lo mismo vamos a hacer con el otro huevo. Le separamos también la clara de la yema. Bueno, siguiente paso. Vamos a rehogar la gula con la guindilla cayena y el diente de ajo. El diente de ajo lo tenemos que picar lo más pequeñito posible que podamos. Hemos puesto en el fuego, en una sartén, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a poner a fuego y nos vamos a los fogones. Aceite bien calentito. Echamos la guindilla. Cortamos el ajito, chiquito. Y se lo añadimos. Muy importante, siempre lo digo, que el ajo no se queme, que amarga mucho. Tiene que estar dorado, pero no quemado. Vamos moviendo. Mientras se nos dora el ajito, recordaros que no olvidéis de suscribiros a nuestro canal, de darle a la campanita, porque así cuando subamos algún vídeo lo vais a poder ver de momento y a lo mejor ese día os podemos ayudar en algo. Se están friendo los ajitos. Cuando estén ya doraditos le vamos a añadir la gula. Y a la gula, nosotros que nos gusta mucho comprar tipos de sales, nos gusta mucho investigar y demás. Entonces vimos una sal que iba con trufa y la verdad que le da un toque muy bueno, la hemos probado en otras ocasiones y le da un toque muy bueno a la gula. Entonces le vamos a añadir un poquito de sal con trufa. Le añadimos la gula. Y lo que os he comentado, un toquecito de sal con trufa. Y esperamos que se rehogue la gula un par de minutillos. Bueno, tenemos ya la gula rehogada. Y ahora vamos a pasarla por un escurridor, perdón, me he atascado, y la cayena que no nos caiga, ¿vale? La cayena solamente para añadirle el pique, pero la quitamos. La vamos a echar en el escurridor para quitar el exceso de aceite, puesto que la vamos a hacer con las claras del huevo en tortillitas. Entonces, para que nos queden lo más sequitas posible. La gula escurrida con los ajitos. Siguiente paso. Las mezclamos con la clara de los huevos y vamos a hacer lo que sería una tortilla francesa
con la gula. Esta vez sí está el aceite fuerte, que siempre digo, y nunca está, ojalá sea verdad que está. ¿Sabes por qué se llama tortilla francesa? No. Porque cuando los franceses asediaron Cádiz, cortaron los suministros con la ciudad y entonces no tenían pastel de tortilla de papa. Ah. Y entonces pues miraban a los franceses y decían, pues vamos a hacer una tortilla a la francesa. Claro, sin patata. Solamente con huevo. Con huevo. Eso me lo enseñó mi amigo Benito Lucho. Grande Beni. La verdad que la idea de... Exactamente no sabíamos cómo montar el timbal. Y la idea de hacer la gula con las claras, bueno, pues nos la dio nuestra jefa y amiga Esperanza. Besito, guapa. Pues yo pienso que la tortillita ya está, ¿verdad, Rafa? Sí. Apagamos y seguimos. Una vez que ya tenemos hecha nuestra tortilla de gula, segunda parte. Harinamos los camarones. Hemos puesto una sartén con aceite. El aceite tiene que estar fuerte para freírlo. Y ahora lo vamos a pasar por aquí para quitar el exceso de harina y que se queden solamente con la harina que necesita, la que nos cubre y nada más. Esto diríamos que sería tamizar los camarones. Os lo quiero enseñar. Justo así, justo con un poquito de harina y el sobrante la retiramos. Ya es que compruebo de verdad que el aceite esté fuerte, porque vamos, es que siempre cometo el mismo fallo. Aceite fuerte, freímos los camarones. Y tenemos preparado un plato con un poquito de papel de cocina para ponerlo ahí y que suelten el exceso de aceite. Esto es un segundo, esto es meterlo y sacarlo, ¿vale? ¡Qué bien huele! 25 segundos hemos tardado en freír los camarones. Meterlos y sacarlos para que no se nos quemen y se nos queden jugosos. Como iba diciendo, me encanta Cádiz, me encanta ir a Cádiz, los cartuchitos de camarones y viva Cádiz. Por último vamos a freír las yemas en el mismo aceite de los camarones. Con cuidado que no se me rompan. Creo que esto ya está, ¿verdad, Rafa? Sí. Perfecto. Ahora aceite y nos vamos a montar nuestro timbal. Primero, con el propio timbal, donde vayamos a montarlo, cortamos la tortilla. ¿Qué va al fondo? El jamón. Iremos ayudando de una cuchara. Lo pondremos aplastadito. Siguiente, la tortilla, ¿verdad, Rafa? Sí, señora. Quitamos lo que sobra. Eso ahora no lo comeremos, porque está muy bueno. Es que ya hemos hecho una prueba. Sabemos cómo está. Ahora vamos a poner una de las yemas.
Truquillaki. Este sería nuestro truquillaki del timbal de camarones. ¡Truquillaki! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, por supuesto, los camarones. Vamos. Dejamos unos poquitos para decorar, ¿verdad, Rafa? Sí. Normalmente grabo sola. Hoy está aquí Rafa conmigo. Está de colaborador. Por último, la otra yema encima de una. Y le vamos a dar un toquecito de sal negra. El resto de los camarones los colocamos alrededor. Le vamos a poner también un toquecito de sal y ya, mucha maña, mucho tiento. Vamos. Aquí tenemos nuestro timbal de camarones. Ya, solamente me queda recordar que os suscribáis a nuestro canal, que espero que os guste de verdad probarlo, está buenísimo, una mezcla de sabores extraordinaria. Que le deis a like, a compartir, a la campanita y que nos vemos muy pronto, amigos. Y que hacemos esto, recordaros que nosotros hacemos esto, ¿por qué? Porque nos gusta. Un beso.